En el vídeo de hoy tenemos un enfrentadas de head, ya que yo me he traído la Extreme Motion de Paula Josemaría. Y yo me he traído la Speed Motion de Ari Sánchez. Y antes de contaros un poquito las impresiones que me dejan ambas en pista, vamos a ver las características técnicas de ambas palas, que tienen algunas similitudes y también diferencias. Si nos centramos en la Extreme Motion, pues tiene forma de diamante, como podéis ver. El tejido que monta es un tejido híbrido entre fibra de vidrio y fibra de carbono y lleva la goma Power Foam. En cuanto a su balance y peso, pues tiene un balance alto, 270 milímetros, y su peso es de 364 gramos. Y si nos centramos en la Speed Motion, en la pala que se ha traído Ángel, pues es una pala con forma de lágrima. En cuanto al tejido, es el mismo que el de la Extreme Motion, es un tejido híbrido, y la goma también es la misma, la Power Foam. Su balance es un poquito más bajo, 269 milímetros, y en cuanto a su peso también es un poquito más bajo, 357 gramos. En cuanto al rugoso que montan, pues la Extreme Motion es una pala que lleva un rugoso 3D que es un poquito marcado, y en cambio la Speed Motion no monta rugoso, tiene un acabado brillo y, como podéis ver, es sin rugoso. Así que vamos a ver qué tal se comportan en pista. Bueno, pues arrancamos en fondo de pista con la Extreme, que es una pala que el balance que tiene es un balance alto, pero que la verdad que aquí en fondo de pista se mueve bastante bien. Al ser más ligerita, ayuda a poder mover la pala casi sin problema. En cuanto al tacto, pues es un tacto medio duro. A ver, no es un tacto muy rígido, pero sí que se nota firme, y en un ritmo bajo, pues la verdad que la salida de bola que te aporta está muy bien, y en un ritmo alto, pues ahora veremos con el bote pronto y con la chiquita, pero vamos, que la pala aquí en fondo de pista es muy polivalente, ya lo dije en la review que le hice. En cuanto a su punto dulce, pues es uno de los puntos positivos de la pala, porque la verdad que la tecnología Ausetic que incorpora hace que se sienta bastante amplio. Así que muy bien en fondo de pista. Vamos a ver ahora con el bote pronto y con la chiquita. Con el bote pronto es una pala que la verdad que rinde mejor de lo que se espera, porque no tiene un tacto muy duro, pero la verdad que se siente relativamente progresiva jugando a un ritmo alto. Voy a tirar chiquita ahora, y con la chiquita pues aquí mejora, porque da muy buena sensación a la mano. La verdad que las tecnologías de head funcionan muy bien, así que muy buena nota con la chiquita. Ya estoy al cambio con la Speed Motion, con la pala de Ari Sánchez, que aquí en fondo de pista, ostras, me parece súper cómoda. Y aunque tiene un peso muy parecido al de la Extreme, creo que había una diferencia de 6-7 gramos, pero me parece súper manejable aquí en fondo de pista. Y el tacto sí que es posible que sea un puntito menos, es un tacto, yo diría, medio a secas, medio. Y me da más la impresión, al no tener rugoso, de un tacto más parecido a la fibra de vidrio que a la fibra de carbono. Así que aquí en fondo pues aporta una salida de bola que está muy bien. Su punto dulce, pues también fenomenal. Es un punto dulce bastante amplio, incluso si cabe un poquito más amplio que el de la Extreme, y una pala que engaña en cuanto a balance, porque tiene un balance alto, pero no le penaliza aquí en fondo de pista. Me da muy buenas sensaciones en fondo, una muy buena salida de bola. Claro, es un tacto un poquito más vivo que el de la Extreme, no es un tacto tan seco. Vamos a ver ahora si en un ritmo alto se pierde un poquito el control, que es posible, pero aquí, en cuanto a comodidad, me gusta un poquito más que la Extreme. Bien, pues en el bote pronto, fíjate, que esperaba que fuera peor,
pero no pierdo mucho el control. La verdad que, sobre todo, creo que el punto dulce tan amplio ayuda a que la pala transmita buenas sensaciones incluso en un ritmo alto. Y con la chiquita, pues veremos. Pero bien también, ¿eh? Con la chiquita, claro, creo que la bola se siente un poquito más con esta composición, que no sé si será la misma, de fibra de carbono y fibra de vidrio, pero se siente muy cómoda aquí en fondo de pista y sobre todo bajando la velocidad de la bola. Es una pala que, con el balance que tiene, transmite muy buenas sensaciones aquí en fondo. Bueno, pues en fondo de pista ya habéis visto mis impresiones. La verdad que son dos palas que sorprende cómo funcionan en fondo de pista contando el balance que tienen, que es un balance ya alto. Yo creo que no es un balance medio, es un balance alto. Las dos me han gustado mucho, pero me quedaría con la Speed Motion, porque el tacto que te aporta y la comodidad, sobre todo la salida de bola a velocidades bajas, y la he sentido un poquito más manejable, hace que me quede con ella. La Extreme funciona muy bien, va bien, en un ritmo alto yo creo que te da un poquito más de control seguramente que la Speed, pero en un ritmo bajo te da algo menos de salida de bola. Así que creo que me ha gustado un poquito más la Speed Motion, porque en un ritmo bajo te da la salida de bola que te da la fibra de vidrio, contando que no es una pala de fibra de vidrio, es una pala de fibra de tejido híbrido, pero es que en un ritmo alto, con el bote pronto y con bolas que te vienen un poquito más presionadas, me ha parecido que está muy bien trabajada, que no se pierde casi el control. Así que con la Speed Motion en fondo de pista, vamos a ver en red. Bueno, pues ya estoy aquí en red con la Extreme, que es una pala en la que aquí ya en situación de red se nota que tiene un balance alto, transmite muy buen peso a la bola y el rugoso pues está bastante bien trabajado, así que aquí en un ritmo medio es una pala que funciona bastante bien en red, gana enteros, le da muy buen rendimiento y sobre todo bastante peso a la bola. En un ritmo alto, ya os lo comenté en la review, que creo que la pala se siente reactiva, pero te aporta bastante control. Aquí no bajan mucho sus prestaciones, contando que no tiene un tacto muy rígido. Voy ahora con dejada, hoy me he cambiado, como veis, el lado de grabación, porque están jugando en la pista de al lado, y a ver qué tal. La verdad que bien, que me gusta cómo funciona con la dejada, porque te permite sentir la bola y sobre todo el rugoso es un plus para el efecto en situaciones de bola lenta. Y por último, situación de volea ofensiva, que aquí la verdad que con el cortado, jugar funciona muy bien, porque estoy acelerando un poquito el brazo, tampoco mucho, y me da muy buenas sensaciones. Me da bastante salida de bola en un ritmo de aceleración sin perder mucho el control. Así que bien aquí. Y ahora sí, vamos al cambio con la Speed, que ostras, la verdad que me esperaba que saliera menos la bola, pero me estoy teniendo que empastar porque acelerando el brazo más o menos como con la Extreme, noto que la bola como que sale un poquito más, llega más fácil a fondo de pista. Sí que es cierto que se nota que la bola flota un poquito, aquí el que no tenga rugoso, yo es algo que ya he hecho en falta, que luego igual no se nota mucho en las situaciones de volea con efecto, pero a mí que me pongan rugoso en las palas. Bien, aquí bastante bien, ¿eh? Como os decía, buena salida de bola, igual se pierde un pelín el control, pero la manejabilidad de esta pala es una manejabilidad top, es una manejabilidad que está muy bien. Bien, vamos a ver el bloqueo. Aquí sí que es posible que se note que la pala es más reactiva, pero claro,
notas que la bola entra un poquito, entonces ahí en situaciones de bola rápida me cuesta un poquito más de trabajo controlarla. Pero ya os digo, es cuestión de empastarte un poquito a la pala, porque si os adaptáis a poner la mano un pelín más rígida y a entrar un poquito hacia abajo, creo que funciona bien. No tiene rugoso, pero la verdad que no lo estoy echando en falta, porque es una pala que te da mucha sensación de bola, entonces creo que con la dejada funciona bastante bien. Voy a ver ahora con volea ofensiva. Bien, y para cerrar, volea ofensiva, que aquí sí que noto que me falta un puntito de efecto, pero creo que no va mal, ¿eh? A ver, si la comparo con la Extreme, aquí sí que pierde un poquito. Pues en situación de red, aquí sí que creo que la Extreme está un puntito por encima, sobre todo por el tema del rugoso y porque en un ritmo alto, en situaciones de bloqueo y en voleas de aceleración, creo que te da un comportamiento más progresivo y más lineal que la Speed, que contando el tacto que tiene, que es un tacto medio, funciona bastante bien, pero aquí sin duda me quedaría con la Extreme. Pues venga, juego aéreo con la Extreme, que es una pala que aquí me gusta mucho cómo funciona, porque te da un buen empuje de bola, sobre todo en aceleración. La verdad que transmite suficiente potencia, contando que no es un tacto excesivamente rígido, y control con la situación de bandeja. O sea que bien, voy a tirar 2 o 3 víboras, a ver qué tal, pero muy bien. Es una pala que rinde aquí de nota. A ver con el listado. Y con el listado, pues también se nota bastante el balance de la pala y el peso que transmite a la bola, sobre todo cuando tiras la punta hacia abajo. Así que muy bien. Le voy a pegar a 3. Pues con el remate, la verdad que es una pala que con el listado funciona muy bien, ¿eh? Bien, pues vamos con bandeja, con la Speed, que aquí en cuanto a comodidad, pues gana un puntito. Y la verdad que acelerando no va mal, pero creo que no responde igual de progresiva que la Extreme. Sí que es verdad que te permite jugar, aunque no tiene rugoso, con un buen efecto y da muy buena sensación a la mano, pero creo que si queréis acelerar un poquito, aquí vais a notar que le falta un pelín. A ver, no va mal, pero creo que le puede faltar un pelín, sobre todo en situaciones de aceleración. Voy a ver si acelero unas cuantas, a ver el rendimiento, que aquí sí que es verdad que se pierde un poquito el control y os puede salir alguna bola que vaya directamente al cristal. A ver, va bien, pero hay que empastarse. Viniendo de la Extreme, noto que la bola me flota un poquito más y se me descontrola un poquito más. Voy con el listado, Ángel. Bien, pues aquí me esperaba que fuera un poquito peor. Claro, a ver, el balance que tiene es alto, pero el no tener rugoso creía que le podía penalizar, pero
pero no va mal. A ver, me quedaría con la Extreme, pero la verdad que sin ser su punto fuerte funciona bastante bien. Aquí pues sí que va a perder un poquito más en comparación con la Extreme, y sobre todo contando lo ligera que es, pues para jugadores que busquen acelerar sobre todo el brazo, rinde bien. Sí que es verdad que aquí me quedaría con la Extreme, pero no rinde nada mal esta. Bueno, pues en cuanto a mis impresiones en el juego aéreo, en tanto con bandeja, víbora y remate, creo que me quedaría con la Extreme. Es una pala que a mí en la review me gustó mucho en el juego aéreo, porque la siento reactiva en la bandeja, pero la siento progresiva con el remate. O sea que, a ver, es la pala más progresiva del mercado, pero creo que va muy bien. Es una pala que rinde muy bien en todos los aspectos de bola alta, y el rugoso pues es un plus. A ver, que la Speed va también bastante bien. Es más, a mí me ha sorprendido mucho porque me esperaba una pala más orientada al control, pero la verdad que el balance alto que tiene hace que en el juego aéreo rinda de nota, o sea que va bastante bien. Si tuviera rugoso seguramente podría dudar entre una y otra, y como tengo aquí a Ángel, que ha estado tirándome bolas y probando un ratito las palas conmigo, pues le voy a preguntar un poco. En fondo de pista, ¿cuál te ha gustado más, la Extreme o la Speed? Me ha gustado más la Speed Motion, la verdad. Me parece que es una pala que en cuanto tocas la bola parece que es como la pala de toda la vida. Y que sí que es cierto que a ritmo alto pierde un poco, pero menos de lo que me esperaba, la verdad. Va muy bien en chiquitas, bola normal, y en bola rápida tampoco pierde tanto, o sea que muy bien. Muy bien, y en situaciones de red, tanto en volea como en bola alta, ¿sigues con la Speed o te pasarías a la Extreme? Me pasaría a la Extreme, la verdad. Va muy bien en voleas ofensivas, voleas de control, y el rugoso se nota también, mucho. Claro, igual si tuviera rugoso, lo que he dicho yo, igual si tuviera rugoso a lo mejor podrías pensártelo un poquito. Ya el rugoso es algo que yo creo que echamos de menos en todas las palas. Pues nada, ya habéis visto que son dos palas que van muy bien, o sea que las mejores jugadoras del mundo, tanto Ari como Paula, han elegido buenos modelos de palas. Y nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.